Nos acompañan la compañera Daniela Calarco del MTR Votamos Luchar, compañera que, como ustedes saben, fue detenida en la movilización del 12 de junio de este año y recuperó su libertad después de 2 o 3 meses, en agosto. Bueno, gracias a la lucha, ¿no? Y a la lucha del pueblo trabajador argentino. El compañero Juan Carlos Capurro de la Federación Internacional de Derechos Humanos. Y bueno, y el compañero Eduardo Chiquito Berigoni, que no tenemos que decir, no hace falta que hablemos de él, ¿no? Que lo describamos. Esta mesa subsana una limitación de este evento, que es la siguiente. Ustedes saben que en este tipo de eventos se establecen las mesas temáticas para que se envíen trabajos y la gente envía trabajos. Bueno, para sostener una mesa temática tiene que haber por lo menos 4, 5, 6 trabajos. Esta mesa temática, había una mesa temática prevista en el tercer evento que era trataba sobre la cuestión del movimiento piquetero, la lucha, la organización de los trabajadores desocupados, el trotskismo y la organización de los trabajadores desocupados. Bueno, no se pudo sostener esa mesa porque los únicos trabajos que se presentaron fueron uno de Chiquito y uno mío. Por lo tanto, esta presentación creo que viene a subsanar ese defecto que me parece que es un gran defecto, ¿no es cierto?, del evento que tengo que asumir yo también, porque como coordinador mínimamente sería en parte responsable, aunque fuera involuntario, de este error. Yo creo que el movimiento piquetero, todavía estamos muy atrás en el análisis y en la teorización respecto al movimiento piquetero. Me parece que seguimos hablando de la especificidad argentina, cuando en realidad la necesidad de la organización de los desocupados está directamente ligada a la crisis y a la decadencia del capitalismo en la época imperialista, e incluso la estabilidad de las propias burocracias sindicales está ligada a explotar la separación entre los trabajadores ocupados y desocupados. Por lo tanto, las corrientes que sostienen que no hay que organizar a los desocupados o que los sindicatos deberían de organizar a los desocupados, cosa que por supuesto sería correcta si los sindicatos organizaran a los desocupados, pero la burocracia sindical no los quiere organizar, se quedan esperando a que se resuelva por sí mismo un problema que nunca se va a resolver si no se organiza a los desocupados con organizaciones específicas. Si no, la burocracia siempre va a seguir explotando esta separación entre ocupados y desocupados, que es uno de los factores claves de su estabilidad en las direcciones de los sindicatos. Bueno, no digo más y arranca el compañero Capurro. Muchas gracias, compañero. Bueno, lo primero que, a la luz de lo que decía el compañero, acá hay unos documentos muy sólidos como aporte para este encuentro. Quiero decir que, además de lo que ustedes escribieron específicamente, me parece que el libro de Luis Oviedo es para todas las corrientes y sectores del trotskismo una pieza insolayable. No solamente porque es la única que hasta ahora que tiene esta profundidad y dimensión, sino porque creo que da en la tecla con todos los problemas por los que hemos atravesado y por los que vamos a atravesar. Lo primero que querría decir, antes de pasar a algunas otras apreciaciones y para compartir con todos los compañeras y compañeros aquí, es que Luis Oviedo, con quien milité más de 20 años, un compañero de una calidad, de una profundidad, de una devoción, de una entrega excepcional. Lo menciono porque, digamos, bueno, primero porque me conmueve recordar y estar acá en presencia de su obra. Se fue prematuramente, muy joven, falleció lamentablemente muy joven, pero lo menciono porque no es, como ustedes, los que ya han leído el trabajo y los que lo van a leer, van a comprender que no es el trabajo de un intelectual,
en el sentido que se le asigna muchas veces a la palabra, ¿no? Una persona que se sienta, hace un estudio, sino que un luchador que se sentó a reflexionar sobre la lucha que estábamos librando, que es la única forma, como lo han hecho Lenin, Trotsky y todos los luchadores, de poder escribir, porque si no, escribe todo el mundo, ¿no es cierto? Algunos escriben bárbaros, hay gente que escribe extraordinario, pero ¿cuál es la diferencia? Que está viviéndolo, que está interviniendo, y eso era Luis Oviedo, un gran militante, un gran luchador, un hombre que estuvo en la calle y estaba en la mesa, en los dos lugares. Y entonces lo que él refleja acá no es simplemente una cantidad de transmisiones o de que sacaron de periódicos, sino de estar en el lugar, de estar en la batalla. Por eso quiero destacarlo en primer término, además porque es un compañero al que queremos muchísimo y nos da una gran satisfacción poder estar hoy para reflexionar sobre lo que él hizo. Junto, por supuesto, en esta tercera edición, como estamos viendo, con los trabajos de otros compañeros, como Vitrola, Beliboni, Kane y Vanina Biasi, que enriquecen y agregan en la misma longitud de onda que lo hacía Oviedo, es decir, de compañeros que están en la batalla y escriben desde la lucha, no meramente, no porque desmerecerlo, no hay que desmerecer, no digo que porque una persona se siente escribir no puede reflexionar, pero la mejor reflexión siempre es la que sale de la praxis, porque ahí uno refleja lo que está pasando en tiempo real de alguna manera. Y este libro, a mí me parece lo primero que hay que decir, fue hecho en tiempo real, se fue produciendo a medida que los hechos iban ocurriendo. Aclarado esto primero, quiero señalar por qué dije al principio que es una gran herramienta este libro. ¿Por qué es una gran herramienta? Porque pasa revista a todos los problemas que hemos tenido y, como dije hace un rato, a los que vamos a tener, a los que estamos teniendo. Porque si uno analiza lo que fue ocurriendo en estos 25 años, vamos a ver que la conducta de cada sector fue produciendo determinados resultados y problemas que acá están analizados y que son los que vamos a volver a tener porque se están produciendo en este momento el mismo tipo de problemas, los mismos tipos de debates y el mismo tipo de alineamientos. En particular, por referencia a la burguesía, a sus sectores, ante una época y un momento de una crisis que, bueno, la tenemos todos muy clara. A mí me parece importante destacar otro aspecto que se resalta en el trabajo, en la propia evolución de los textos, y que, si quieren entrar los compañeros, que entren, porque son unos cuantos, pueden entrar. Pasen, compañeros. Y bueno, pero no se van a quedar en la puerta. Un militante comprometido con la causa de... Claro, en serio. Bueno, seguimos. No, decía lo siguiente, compañeros. Lo interesante acá es que el análisis que hace Oviedo y que hacen después los compañeros revela otra particularidad de la lucha piquetera y de la lucha que se está librando y se libró en la Argentina, que es el absoluto protagonismo del trotskismo. Buenas tardes, compañero, ¿cómo le va? Pase. Bueno, no hay problema, que pasen. Amúchense, no hay problema. Pasen. Acomódense, así no se escucha el ruido y podemos... Es la vida, está bueno así. Exactamente. De eso estábamos hablando. Bueno, es la presencia
¿cómo decir?, el empalme profundo del trotskismo y en lo que es particular de lo que después se constituyó en el Polo Obrero, en este movimiento. Como bien señala Oviedo, y ustedes, si estuvieron hojeando, lo han leído, lo estudiaron más o menos el libro, van a ver que una de las cosas importantes que tiene Oviedo en lo que transmite es que el movimiento piquetero no es un invento, es una creación de los últimos 25 años, pero los antecedentes en nuestro país siempre se constituyeron alrededor del piquete. Es decir, el piquete es una herramienta histórica de la clase trabajadora mundial y particularmente en lo que hace la historia de la Argentina. ¿Por qué? Cualquiera de las luchas que nosotros tomemos desde principios del siglo XX en adelante, como bien se va reflejando aquí, los socialistas, los anarquistas, los independientes, el sector que fuese que estuviese en lucha, siempre pasaba a la acción directa. No era meramente el reclamo, está bien, se hace los petitorios, todo eso está muy bien. Pero en el momento decisivo hubo que salir a la lucha, hubo que salir a la calle, hubo que salir a la puerta de fábrica, hubo que bloquear, hubo que enfrentarse con los cosacos, como se les llamaba a principios del siglo XX. Entonces, eso es importante porque no se trata, es una creación, como toda creación de la clase obrera, sobre la base de lo que anteriormente desarrolló para constituir lo nuevo. Es decir, que proviene de la tradición histórica de la clase obrera mundial y de la clase obrera argentina, que siempre utilizó ese tipo de metodología para intervenir. Esto es un aporte muy grande de Oviedo, porque lo destaca y es muy importante para las nuevas generaciones, para los compañeros que se acercan ahora a la lucha, para los más jóvenes, comprender que no se trata, como lo quiere hacer aparecer el poder, como lo quiere hacer aparecer cada uno de los gobiernos de turno que han venido luchando contra el movimiento piquetero en los últimos 20 y pico de años, como si fuese un fenómeno extraño. Unos bichos colorados que andan por ahí jodiendo, que vienen a decir, bueno, pero esto qué es este invento, ¿por qué estos salen a la calle? Van con los chicos a tal lado, van con la otra señora va de acá. Eso lo hizo siempre la clase obrera acá y en todo el mundo. Y hemos ido con nuestras familias a la calle, hemos ido con nuestras familias a las fábricas, hemos ido con nuestras familias a las barricadas y así hemos triunfado. Es decir, que no se trata de un invento de los últimos 25 años, sino que, como bien dice Oviedo, es una creación sobre la base de la experiencia histórica de la clase trabajadora mundial y en particular de la Argentina. Este me parece que es un tema fundamental porque estamos en una batalla, una lucha, bueno, hoy en día ni hablemos. ¿Cuántos años hace que tenemos a la jauría de la televisión, de los diarios, de los señores periodistas que hablan, del otro que la comentarista, y dale, todo el tiempo como si se tratasen de cuerpos extraños al pueblo argentino, los piqueteros? Cuando que por el contrario no son más que una expresión natural de las necesidades de la lucha, producto de la política que nos ha llevado a la ruina y al desastre por el cual estamos luchando en contra. Eso me parece que es muy importante, que lo comprendamos, que lo difundamos y que batallemos. Más en estos momentos, donde además se pretende decir que además de ser raídos, raros, extranjeros a la vida de este país y todo lo demás, además somos chorros. ¿Me explico? Como el cuento famoso del tipo que va corriendo adelante, dice al ladrón, y el que afanaba era el que iba corriendo adelante. Esto ya lo sabemos, pero quiero decir que ya es una campaña de características, ¿cómo decir? Bueno, no hace falta que les explique mucho porque la vieron todos, pero como reflexión, no es casual. Pero esa campaña no empezó ahora, viene desde el principio. Desde que esto empezó fue así.
Yo recuerdo, cuando interveníamos en la Asamblea Nacional de Trabajadores, la lucha política que hubo que librar ahí adentro. Para los que estuvieron la recordarán y para los que no estuvieron lo transmitimos. Ahí estaban todas las tendencias que se reclamaban combativas, de todos los colores y habidos y por haber. Fue una, ¿cómo les puedo decir? Bueno, fue una verdadera asamblea de trabajadores. Yo recuerdo que así como estamos acá en la Asamblea Nacional de Trabajadores, una persona, en la asamblea que había 5.000 personas por lo menos todos los días, levantaba la mano y le daban la palabra, sin preguntarle ni quién era, ni qué iba a decir, ni de qué sector era. Y la persona decía, yo opino esto, porque esto, lo otro, y se debatía. Y después iban todas las corrientes y opinaban, iban sus representantes y se expresaban sus posiciones y se discutía abiertamente ante todos los trabajadores. Eso es algo absolutamente creativo, extraordinario y creado al fragor de la lucha. Y eso lo refleja muy bien el libro. Explica todo eso, explica la lucha, explica por qué uno decía una cosa, por qué otro, por qué nosotros esto, por qué aquello. Es decir, ¿por qué digo esto? Porque es lo que estamos asistiendo ahora. Y vamos a seguir asistiendo cada vez con mayor, nuevamente. Porque ahora tenemos Milei, el cuco degenerado. Sí, por supuesto, lo sabemos. Pero ¿a quién lo trajo a Milei? ¿El Espíritu Santo? ¿Quién le vota las leyes a Milei? Los que dicen que están en la oposición, opositores de acá, el otro de acá, el otro de allá. Es la misma discusión que teníamos cuando hicimos la Asamblea Nacional de Trabajadores. Es la misma discusión que tuvimos durante todos estos años. Cuando detenían compañeros, cuando luchábamos en los cortes, cuando se decía, no, mejor no cortemos porque esto y aquello. Y todo lo que se discutía ahí sigue estando vigente porque es la lucha de clases y son los sectores cada uno con sus posiciones. Y que cree, y algunos, realmente muchos, creyendo que lo mejor es eso. Confundidos a veces. No digo que sea a propósito solamente. No es lo mismo un parlamentario que está en el tongo que muchos compañeros que a lo mejor... Y por eso es importante que esos compañeros lean y nosotros les discutamos y les expliquemos. Y expliquemos y expliquemos y expliquemos y sobre todo en la lucha, porque es donde más rápido se ve las consecuencias de las posiciones de cada uno. Esto me parece que es una de las cosas más extraordinarias que tiene el libro. Y por eso celebro que a su vez esté actualizado, porque en el último periodo estamos en una situación compleja, difícil, con un ataque furibundo por parte del Estado. Pero quiero decir lo siguiente, no es la primera vez que lo han hecho. Todos lo sabemos, pero reflexionémoslo juntos. Porque uno dice, bueno, ahora estos fachos, no sé, un momentito, y los que no eran fachos, no nos daban con un caño. Cuando acá, bueno, hablando, bueno, a cada uno puede opinar como le parezca, pero Aníbal Fernández cuando decía que les vamos a dar con el Código Penal en la mano, ¿y con qué nos dieron antes de Aníbal Fernández? ¿Con qué nos daban? Con el Código Penal. ¿Por qué Burris dice que quiere sacar leyes nuevas y que le parece bien esto y que habría que hacer no sé qué cosa? No hace falta. La burguesía ya puso todo lo que tenía que poner en el Código Penal de 1920, con algunos agregados que le hizo en el último periodo, y con esa Biblia, con las santas escrituras del Código Penal, han venido persiguiéndonos sistemáticamente desde la época de la década infame y de la Libertadores y lo que vos quieras. No necesitaron otra cosa, porque en el Código Penal ya está todo. Usurpación, por si vas a la fábrica. Violencia, bueno, entonces ahí hicieron lesiones leves, intimidación pública. Eso ahora, por ejemplo. Acá la compañera es un ejemplo que no nos deja, es un ejemplo vivo de lo que estoy mencionando ahora, y acaba de ocurrir hace unos días. Intimidación pública. Intimidación pública es un delito que tiene 6 años de pena máxima. No es joda, no es que es un milonguita. No te dan la excarcelación. ¿Me explico? Es decir, que acá es importante porque todo esto está explicado acá. Y nosotros lo hemos vivido, entonces es una reflexión de algo que estamos haciendo, de algo que construimos todos los días. Me parece que ese es otro aporte, pero es importante reflexionar,
Porque si no, vamos a creer, por supuesto que estamos en un momento difícil, pero lo que está pasando ahora, con la complicidad con el gobierno, con los sectores que se hacen los otarios, que dicen que ay, vamos a hacer un bloque nuevo. El que dice que va a hacer un bloque nuevo es el mismo que se sentó para dar el quórum, sin el cual no hubiesen salido a la ley estas miserables, el señor Lustó. Y así todo, lo menciono no porque tenga nada con este muchacho, sino para que comprendamos que todo esto ya fue dicho y ya nos pasó anteriormente. Es decir, que nosotros tenemos que sacar las conclusiones de que estamos en un periodo complejo, pero hemos pasado periodos tan complejos como este y los vamos a superar como hemos superado los anteriores. Eso también me parece que es muy importante en el aporte que hace el compañero Oviedo y los compañeros que lo están actualizando actualmente. 2 o 3 reflexiones que yo quiero hacer. Yo quiero decir que, por un lado, hay un punto que es el siguiente. ¿Por qué yo empecé diciendo, reflexionando sobre el carácter histórico del piquete? Porque la burocracia sindical ha trabajado muy arduamente durante años y años y años y años para hacer creer que es una cosa externa a la clase trabajadora del movimiento piquetero. Por eso es tan importante la tesis que resalta también en el prólogo Pitrola y que los compañeros desarrollan. ¿Por qué? Porque efectivamente no es para nada eso así. Pero sin embargo han instalado esa cuestión, como si fuese un fenómeno exógeno a la clase obrera. ¿Y por qué? Porque está exactamente en la posición contraria a la que tiene la burocracia sindical. ¿Qué dice la burocracia sindical? Bueno, vamos a hacer un pedido, en otra época vamos a ver a los parlamentarios, vamos acá, vamos allá, en una época decían hay 2019, mientras nos estaban reventando y pidieron un préstamo de 40 y pico mil millones de dólares, bueno, esperemos a 2019, esperamos a 2019 y ya vimos lo que pasó. Todo eso es lo que nosotros tenemos que sacar como conclusión y nos ayuda a este tipo de análisis que se hace acá en la historia del movimiento piquetero. Hoy en día mismo existe, yo quiero decirles, como abogado que ha luchado siempre en el seno de la clase trabajadora, que siempre existe un airecito de tratar de establecer, no, los piqueteros son otra cosa. Es una campaña para dividirnos, es una campaña para los sectores combativos, luchadores, para que queden aislados y los demás digan, y no, esto es demasiado, ¿cómo vamos a cortar la 9 de julio? ¿Me explico? No, esto es terrible porque esto y aquello y lo otro. Es una campaña tenaz y la campaña está ahora y estuvo hace unos días y va a seguir estando. Y eso vale para cualquier expresión de lucha. ¿No es cierto? Lo mismo la compañera, gente que viene a joder, que molesta. Y entonces nosotros tenemos que dar batalla y explicar con toda serenidad bien cómo es la cuestión. ¿Qué estamos reclamando nosotros? Nuestro pliego de reivindicaciones, como hacen en la fábrica los compañeros. No hay ninguna diferencia. Los métodos, por ejemplo, los aceiteros ahora, por ejemplo, ¿qué es lo que han hecho cada vez que tienen un conflicto? Lo primero que hacen es cortar la puerta de la fábrica. Entonces viene Bullrich y dice, bueno, prepárense porque yo ahora formé una organización de marcianos que vienen con un casco y le va a ir a dar... Si la ves hasta hace rato. Cuando fue la huelga de Atlántida, la de Ford, en la que hemos estado en todas, ¿quiénes venían? Los muchachos. Y no necesitaban ningún tipo de ministra tan simpática como la que tenemos actualmente, con una ministra o un ministro más o menos, aunque no lo conociese, lo mandaban igual. ¿Se entiende? Es decir, el carácter de clase que acá se explica es la clave del problema. La conducta es la misma. Y eso no quiere decir que no tengamos que caracterizar cada periodo y las particularidades del periodo. Pero me interesa la obra en el sentido de que las herramientas están todas acá. Están todas acá. Porque lo que condensa en estos 25 años el movimiento piquetero es la experiencia de cómo todos los sectores que no están por el socialismo ni por ninguna modificación profunda de este país
van en contra de esta expresión porque saben que eso va en el camino que ellos no quieren. Porque ellos quieren tener un puestito, porque quieren ver si hacen la reformita de no sé dónde. Y mirá todas las reformitas que hicieron durante estos años y dónde estamos terminando. ¿De qué reformista me hablan? ¿Dónde quedaron los reformistas? ¿Dónde quedaron los de la, ¿cómo se dice? Hay una expresión que se usa ahora, ¿cómo es? Corea del Centro. ¿No? ¿Dónde están los de Corea del Centro? ¿Me explico? Estos que son independientes, y hay que ser moderados, bueno, espera un poquito. ¿Y dónde estamos con eso? ¿A dónde nos llevaron? A un desastre. Entonces, yo no me quiero extender mucho, compañeros. Lo que sí quiero decir es que estoy muy contento de estar acá, con gente que lucha. Estamos como hermanos en el mismo camino. Estamos en un evento muy importante porque han venido todas las corrientes habidas y por haber del trotskismo a participar de un evento fraternal entre compañeros, incluso del exterior, compañeros que son luchadores en otros países. ¿Y esto en dónde empalma? En el movimiento piquetero como una de sus expresiones más altas, porque es una expresión de la clase obrera. Y entonces, orgullosos de eso, adelante, adelante y adelante. Nada más, compañeros. Bueno, sigue Daniela Calarco. Buenas tardes. En primer lugar, agradecerles la invitación a los compañeros organizadores del evento. Me parecía muy interesante, mientras hablaba el compañero reflexionando, ¿no?, la actualidad. Muchos de los textos que hay escritos sobre el movimiento piquetero nos dejan, a quienes los leemos, la sensación de que son incompletos, de que faltan cosas, pero por supuesto, porque es una historia que seguimos escribiendo día a día, es un movimiento en construcción y reconstrucción constante. Y hace un rato, mientras organizábamos la presentación, discutíamos con Chiquito un texto que venía leyendo él, que hablaba sobre las primeras organizaciones de la Rusia postzarista, de desocupados, de las organizaciones de desocupados en Estados Unidos en los años 20, y el movimiento piquetero es eso en Argentina. Toma su nombre de la herramienta principal que utilizamos, pero somos la organización de desocupados y desocupadas en este país. Por lo tanto, obviamente, en un país en el que la desocupación crece día a día, seguimos escribiendo la historia y seguimos incorporando compañeras y compañeros todos los días a las filas de nuestras organizaciones. Obviamente, hemos ido no solo contra este gobierno de Milei, que viene con una persecución brutal y furibunda, como pocas veces lo hemos visto, pero contra todos los gobiernos capitalistas hemos dado batalla. Incluso contra los que se creían más pobres o los que se autoproclamaban en realidad más progres. No nos olvidemos que el gobierno nacional y popular de Axel Kicillof prendió fuego a las casas de los compañeros en Guernica, evento del que dentro de muy poco va a cumplirse un nuevo aniversario, ¿no? Y ahí también estuvo este movimiento piquetero, estuvimos muchas de las compañeras y compañeros que estamos acá. Entonces, por supuesto que vamos a ser perseguidos y perseguidas, por supuesto que somos un enemigo claro para el capitalismo, porque no vamos a dejarnos vencer. En ese sentido, cuando los compañeros me invitaban a ser parte de esta presentación y hablar sobre la situación de mi detención el 12 de junio por luchar contra la ley Bases, siempre que me pasa esto me hago un poco la pregunta de, bueno, ¿cómo poder hablar desde ahí sin hacerlo personal? Sin que sea una cuestión desde la victimización, no desde me pasó esto a mí, porque soy yo, ¿no? Sino claramente el ensañamiento que hubo en mi detención, en extenderla más de lo necesario y demás, se debió a formar parte del movimiento piquetero, a ser parte responsable de una organización que estuvo junto al Frente de Lucha Piquetero en la primera movilización que se le organizó a
a este gobierno, y como también todas las causas, por ejemplo, que se le presentaron y que se le armaron a los compañeros y compañeras responsables del polo obrero desde el primer día en que asume este gobierno, tienen el claro objetivo, las dos cosas el mismo objetivo, que es intentar perseguir a, por ahí los que hablamos más en los medios, las caras más visibles, como si eso amedrentara, porque claramente esta gente cree que los compañeros y compañeras son títeres que 2 o 3 les digitan qué hacer, cuando nosotros sabemos que construimos con muchísimo esfuerzo, obviamente, nada es fácil, pero construimos asambleas en los barrios donde cada compañera y compañero decide, donde las cosas que hacemos se debate política, debatimos cómo cambiaríamos el rumbo de este país y de este mundo, y claramente los gobiernos capitalistas es eso lo que no quieren es una población que debata cómo sería un gobierno de las trabajadoras y los trabajadores. En ese sentido, y éramos conscientes de eso, lo hablábamos varias veces con los compañeros cuando iban a visitarme, que se negaban las excarcelaciones, se negaron durante 2 meses y medio, porque era una especie de trofeo tener a una responsable del movimiento piquetero en cana, como se lo digo un poco en chiste y un poco con preocupación a Chiquito desde diciembre. Te quieren de trofeo, no quieren parar hasta meterte en cana, por eso todas las causas. Claramente Milei se suma porotos persiguiéndonos, pero me parece que lejos de amedrentarnos, que es el camino y es la definición que tiene este gobierno, tiene que servirnos para cuidarnos mucho más, obviamente, pero entender que sin dudas y que más que nunca el camino es luchar organizados. Acá nadie se salva solo ni sola. Si yo pude salir de las garras del gobierno fue claramente porque hubo detrás un montón de organizaciones sociales piqueteras de derechos humanos, organizaciones políticas, sindicales, organizaciones de nuestra clase que entendían perfectamente esto que digo, que en este caso era yo, pero que podríamos haber sido cualquiera de los compañeras y compañeros que estuvimos el 12 de junio en la plaza, denunciando que eso que se estaba votando en el Congreso claramente no era nada bueno para el pueblo, que iba a pasar todo lo que pasó después, que siguen entregando nuestros bienes comunes, que siguen recrudeciendo cada vez más el hambre del pueblo. Y lo veíamos obviamente cuando llegamos el 12 de junio al Congreso y vimos la zona militarizada del gobierno Vallado, claramente no había nada bueno votándose para nosotros ahí. Entonces me parece que es entender esto, que acá no nos salvamos solos, compas, que lejos de meternos abajo de la cama con miedo o lejos de abandonar la calle, lo que nos tiene que servir es la bronca para impulsar cada vez más la organización, para cuidarnos más entre todos y también para entender que tenemos que seguir redoblando los esfuerzos, que no va a ser fácil. Pero como decía el compañero, no es la primera vez que un gobierno capitalista apunta sobre todo contra el movimiento piquetero. Este gobierno, bueno, lo que tiene de característica es que va inventando nuevos fantasmas y nuevos enemigos día a día, pero todos con el mismo discurso. Recuerden cuando al principio de este gobierno éramos el movimiento piquetero el enemigo, eran los comedores fantasmas, los que robábamos, bueno, después hubo los jubilados que no aportaban, eran jubilados fantasmas, ahora hay estudiantes fantasmas. Los discursos son calcados, el ataque es muy burdo, que también en parte es bueno porque nos damos cuenta fácilmente, y más allá de que ellos intenten sectorizarnos como si fuéramos cosas diferentes en los momentos en los que nos eligen como enemigas o enemigos, entender más que nunca que la unión es de clase, más allá de que unos sean estudiantes, otros desocupados, otros trabajadores organizados en tal o cual rubro o trabajadores jubilados, somos todos clase trabajadora y desde ahí es que tenemos que organizarnos para pelear. La burguesía en eso
lamentablemente es mucho más inteligente que la clase trabajadora, ellos no se dividen, podrán decir que pertenecen a tal o cual partido, pero a la hora de levantar la mano por las leyes que van a jorobar al pueblo, ahí no hay grietas, ahí no hay diferencias y todos levantan la mano para el mismo lado. Nosotros muchas veces, lamentablemente, nos centramos más en las diferencias que en los puntos de acuerdo y creo que es el momento de poder hacer un debate profundo sobre eso y de poder darnos cuenta que tenemos el punto de unidad más importante, que somos la misma clase y como tal nos tenemos que defender, como tal tenemos que defender nuestros derechos y en ese camino ir juntos en contra de este gobierno, seguir agitando el fuera Milei. No me están celebrando a mí. Seguir agitando el fuera Milei, pero seguramente, y no me cabe duda, confío en la fuerza de nuestra clase, que lo vamos a sacar, pero atrás va a venir otro con una cara un poco más bondadosa, o no lo sabemos, pero va a ser un representante del capitalismo y como tal vamos a tener que seguir agitando porque nuestro objetivo final es el de un gobierno de las trabajadoras y los trabajadores que defendamos nuestros derechos, sabemos perfectamente qué hacer, qué tenemos que hacer como clase para vivir mejor y nuestra pelea no es, por más que los pliegos reivindicativos de cada sector parezcan muy distintos, en el fondo la pelea es por una vida digna. Merecemos una calidad de vida en la que no estemos pensando al fin del día cómo le damos de comer a los pibes, que si nos enfermamos no sabemos qué podemos hacer, que cuando nos jubilemos no sabemos si vamos a poder vivir o llegar a comer todos los días. Entonces la pelea es ni más ni menos que por una vida digna. En ese sentido creo que es cuando tenemos que perder todo miedo a la persecución, ya sea policial, represiva, porque mucho más miedo nos tiene que dar al fin del día tener que mirar a tu pibe a la cara y decirle que ese día no va a comer. Entonces creo que más miedo que eso no nos puede dar nada y desde esa bronca organizar la bronca y generar y no tenerle miedo a la acción directa. Avanzar cada vez más organizados, más unidos en la acción directa, pues la única manera en la que vamos a poder terminar con el capitalismo. Ningún derecho de los que tenemos se consiguió pidiéndole por favor a la burguesía y no vamos a hacerlo ahora. Entonces, desde ese sentido, caminar cada vez más en unidad, 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 tratar de dejar las diferencias de lado, serán otros los momentos de debatirlas, pero sin duda este es el momento de echar a este gobierno porque son ellos o nosotros. Si ellos sobreviven 4 años, nosotros no. Entonces, desde ahí generar la mayor de las unidades de la clase trabajadora y seguir peleando para echar a este gobierno empobrecedor. Gracias. Se fue el responsable de la charla. Ah, no, volvió. Así que yo me presento a mí mismo. Buenas noches. Bueno, primero déjenme agradecerle a todos, pero especialmente a algunas organizaciones que están presentes aquí, que son del Frente de Lucha Piquetero. Está la William Cook, están los compañeros del MBT, están los compañeros, por supuesto, del MTR Votamos Luchar, están los compañeros del Partido Piquetero, de la TPR, que están aquí también presentes, y agradecerle especialmente al compañero Juan Carlos Capurro, con el que participamos, él como abogado y yo como tirapiedra, se diría, en el 83, en la toma de tierras del barrio Malvinas, Argentina. Este compañero fue uno de los primeros abogados en defender a los trabajadores que ocupaban tierra, o que recuperaban tierra, mejor dicho, que merecíamos para vivir. Así que es un honor estar acá al lado de Juan Carlos, un abogado de los trabajadores. Miren, compañeros, esta es la presentación de un libro, pero yo me voy a tomar, aunque sea unos minutos, están desesperados los compañeros organizadores y los de video acá que me dijeron, apurate también, porque tienen que ir a otro lado, pero me voy a tomar unos minutos, porque es una reflexión que va más allá del libro, del que a mí me voy a referir, y al que se refirió también el compañero Juan Carlos. Y la reflexión tiene que ver con lo siguiente, que es lo que dijo un poco Luis, tomándose, por supuesto,
los cuidados que corresponde a un organizador de la charla, que es la ausencia de una charla sobre el movimiento piquetero en la izquierda argentina, en el trotskismo argentino. Es muy significativa. Y no creo que sea solamente porque no hay ponencias, es la lógica del sistema, lo entiendo. Pero porque no es que no tenga posiciones sobre el movimiento piquetero, el trotskismo y la izquierda tiene posiciones. En la Argentina las tiene. No es que ignora el movimiento. Algunos hacen como que lo ignoran, pero después se les escapa, a lo mejor en alguna declaración televisiva, que es gente que no conoce. Y dice, yo no los conozco, a los piqueteros no sé qué son, mi partido no trabaja con piqueteros, dijo un dirigente de la izquierda argentina. No sabía ni lo que eran, desconocido en un momento muy particular que es este de persecución al movimiento piquetero. Otros consideran que son organizaciones sociales. Por ejemplo, el kirchnerismo se jacta de haber intervenido en el movimiento piquetero para convertirlo, dijo Cristina, para convertir el movimiento piquetero en organizaciones sociales. Lo dijo en ocasión de lo que fue el G20 en la Argentina durante el gobierno de Macri. Ella intentó hacer una contracumbre que no pasó nada, pero en esa declaración, más dirigida a la burguesía mundial que al pueblo argentino, dijo, a nosotros nos tienen que agradecer haber convertido el movimiento piquetero, salvaje, cortador de ruta, atacando a las bases fundamentales de la nación, en organizaciones sociales que colaboren con la asistencia social. Y no lo dijo en vano. Ese fue un gran intento de parte del Estado de la cooptación de un movimiento que nació como nacen todos los movimientos, desde abajo, con reivindicaciones muy sentidas, votadas, como dice Juan Carlos, en asambleas, y que comenzó con la lucha por el trabajo. Pero yo no me quiero salir de la reflexión sobre la ausencia de esta charla aquí. La organización de los desocupados fue una de las premisas de la tercera reunión en 1909 de un congreso de la Internacional Comunista, donde Lenin señaló no solo que había que organizar a los desocupados, sino que había que unirlos a los ocupados. 1909. Estalla en el mundo la organización de los desocupados en Estados Unidos. Hoy se cumplen 95 años del crack financiero que puso en vilo al mundo. Hoy se cumplen. Y fue un jueves también. El 24 de octubre de 1929 fue un jueves donde se desplomaron las bolsas, donde desaparecieron de un día para el otro 2.000 empresas y donde en Estados Unidos llegó la desocupación al 25%. ¿Qué dijo la burocracia sindical? Es inevitable, va a haber desocupados. Y rechazamos cualquier subsidio a los desocupados porque es una dádiva. ¿Le suena? A mí me suena. ¿Rechazar a los desocupados? Por supuesto, lo hizo la CGT, lo hizo la CTA. Cuando el movimiento piquetero fue al Puente Pueyrredón, y ahí vengo de una reunión recién, una conferencia de prensa más temprano, porque están liberando al cabo Acosta y probablemente liberen también a Franchiotti. Estamos denunciando que los asesinos de Costecchi y Santillán van a ser liberados como un gesto de impunidad en la Argentina, no es menor. En septiembre un tribunal le dijo a una presentación de Acosta y Franchiotti que no, que deberían seguir presos. Ahora es liberado Acosta y próximamente probablemente sea liberado Franchiotti. Es una señal al aparato represivo, claramente. En ese momento la CTA dijo, no, nosotros no nos metemos en esto. Y no marchó con los desocupados al otro día del asesinato de Costecchi y Santillán, cuando miles nos acompañaron a los piqueteros. Porque como decía Juan Carlos, no es el primer ataque que estamos recibiendo cotidianamente desde los medios, desde el gobierno. Después me voy a referir 2 minutos si me dejan los organizadores, pero está todo muy apretado, así que voy a tratar de concentrarme. Los compañeros de medios dicen que no voy a llegar. Pero quería señalar este fenómeno de Estados Unidos porque solamente en Seattle, una organización que la impulsaba el Partido Comunista, organizó una marcha de 1 millón de trabajadores desocupados. 25% de desocupación había en Estados Unidos. Luego del crack financiero, que fue un crack económico y que produjo millones de despidos en todo el mundo. ¿Qué dijeron los comunistas? Inclusive los comunistas de la Tercera Internacional, que ya era un proceso de burocratización importante y que estaban en el tercer periodo, es decir, cuando consideraban a cualquiera que no fuera del Partido Comunista un enemigo. Tercer periodo ultraizquierdista que termina, en su máxima expresión, rechazando una unidad con el Partido Socialista en Alemania, perdón.
Y por supuesto le abrió el camino a Hitler. El Partido Comunista se negó a organizar los desocupados. Y fueron los trotskistas los que lo organizaron, en primer lugar. Con un tal Cannon. Los nombres en inglés me van a salir difíciles, pero bueno, porque no sé inglés. Con un tal Cannon y otro que era un pastor evangelista que se pasó al trotskismo. O evangelista o algo por el estilo. Y organizaron 170.000 trabajadores desocupados. ¿Cuáles eran los reclamos? Los mismos que tenemos hoy. Trabajo, comida y programas sociales. Exactamente los mismos. Y hubo un proceso de organización que conmovió a Estados Unidos, con 37 estados que organizaron movimientos de desocupados en Estados Unidos. 1930, 1935, búsquenlo. Termina con Roosevelt. Cuando viene una cooptación, como ocurrió con el kirchnerismo, con algunos movimientos sociales, la CETEP o UTEP, integrados al gobierno, y con planes de empleo, que son más o menos como los planes Trabajar o el Argentina Trabaja, más o menos lo mismo. Keynesianismo, diría el compañero Keynes, que anda por ahí también, el diputado. Es decir, no hay nada nuevo. ¿Qué ocurrió con la izquierda en Estados Unidos? Creció como nunca. Tuvo un desenvolvimiento y un desarrollo político enorme. La izquierda en Estados Unidos. Es decir, estamos haciendo algo muy raro organizando los desocupados en Argentina. Para que algunos no digan que estamos organizando prácticamente lúmpenes. Digo, también tienen posiciones en la izquierda y en el trotskismo acerca de que organizamos lúmpenes. Y que no hay que meterse con los planes sociales, dijo ayer un dirigente de la izquierda trotskista en la Argentina. ¿Para qué te vas a meter a organizar planes sociales? Dijo. Y sí, nos vamos a meter. Y nos vamos a meter en los bares, nos vamos a meter en la fábrica, nos vamos a meter en los centros de estudiantes, nos vamos a meter en todos lados. ¿Cómo nos vamos a meter donde están los desocupados argentinos? ¿De dónde salieron los desocupados argentinos? Son de la clase obrera. Decía un viejo dirigente peronista, los obreros de overol y libro de Marx al bajo el brazo no se están viendo por acá. Se ven los obreros de carne y hueso. ¿Sabe lo que ocurrió también en Estados Unidos? Y también tiene una clara identificación con lo que ocurre ahora. Creció un enorme racismo, un racismo feroz contra mexicanos y afrodescendientes, como ocurre ahora con los bolivianos y con los peruanos, compañeros nuestros que marchan con nosotros y muy orgullosos estamos que esos compañeros migrantes marchen con nosotros. Ocurrió lo mismo en Estados Unidos. Una ola de racismo contra los mexicanos y contra los afroamericanos. Bueno, como me hacen acá señas de todo tipo, voy a tratar de resumir algo sobre el libro, porque si no va a parecer que viene solamente a tirar piedra, y vengo a tirar piedra también. Miren, el libro es muy importante por todo lo que dijo Juan Carlos, no lo voy a volver a repetir. Nosotros hicimos un humilde aporte con Guille, pero yo le mostraba recién a Daniela, y termino con esto, tranquilo Luis, lo que es la resolución de la segunda asamblea piquetera que figura acá. Porque además de tener un enorme trabajo de Luis, de Oviedo, de recompilación, de seguimiento de todos los procesos de organización del movimiento piquetero, de Mosconi, bueno, nosotros acompañamos con la última etapa con Guille, pero tiene todo un desarrollo. Tiene además los programas que se votaban y que tienen una actualidad impresionante. Es decir, están puestos al final los programas que se votaban en las asambleas piqueteras. Voy a terminar con la resolución de La Matanza, 4 de diciembre, resolución de la Segunda Asamblea Nacional Piquetera. Bueno, les anuncio dos cosas antes de terminar, así termino con la lectura de esto que es más lindo. Estamos por hacer un plenario piquetero mañana si no llueve. 1000 delegados de 1000 barrios van a estar votando un plan de lucha en el Congreso. Estamos organizando un nuevo matanzazo, probablemente los primeros días de noviembre y de diciembre, con organizaciones del movimiento piquetero. Y bueno, ahí hay todo un plan de lucha por delante. Por supuesto, viene el 20 de diciembre, prepárate Bullrich, porque piquete, antipiquete, todo lo que vos quieras vamos a estar ahí, como corresponde el 20 de diciembre. Pero les quiero leer esto, compañeros. Los trabajadores aquí reunidos planteamos como objetivos inmediatos de nuestra lucha los reclamos de nuestro plan de lucha, que están hoy más vigentes que nunca, la derogación del ajuste impuesto en la ley del déficit cero, y la libertad y el desprocesamiento de los luchadores, el retiro del proyecto de presupuesto que consagra la profundización de la masacre social de nuestras familias y nuestros hijos, no al recorte del presupuesto para las universidades, no al arancelamiento,
la defensa y la extensión de los planes de empleo y comida para cada trabajador desocupado mayor de 16 años, estableciendo el reempadronamiento masivo bajo el control de las organizaciones de esta Asamblea Nacional. Bueno, y una serie de puntos más. Nada tiene más actualidad que este libro, compañeros. Cómprenlo, si no pueden, pídanlo prestado, pero léanlo. Es un gran consejo para los luchadores que creo que son todos ustedes. Gracias. Bueno, no hay mucho más que decir que piquetero, carajo, piquetero, carajo, piquetero. Y con eso damos por finalizada la sesión.